Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver la parte operativa del límite. Vamos a ver que si tomamos dos funciones, f y g, cuyos límites son L y M respectivamente, entonces la suma de f con g tiene límite y su límite va a ser L más M. El producto de f con g va a ser una función que tiene límite y su límite va a ser L por M. Si es posible hacer el cociente de f entre g, y g cumple otra condición adicional, entonces la función f entre g tiene límite y su límite va a ser L entre el límite de f entre el límite de g. Bueno, vamos a ver eso. Para ello necesitamos probar un lema. Vamos a ver que toda función que tiene límite debe estar localmente acotada. Vamos a dar la definición de lo que es una función localmente acotada. Y las pruebas las vamos a hacer por las dos definiciones. La definición de límite a través de vecindades y por la definición de límite a través de sucesiones. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar dando la definición de una función localmente acotada. Definición. Consideremos una función de un dominio de subconjunto de R en R. Vamos a pedir que x0 sea un punto de acumulación. Punto de acumulación de D. Decimos que f es localmente acotada en x0 si y solo si existe una r mayor que 0, tal que f, si restringimos su dominio a la vecindad de radio r con centro en x0, menos el unitario de x0, si a tu función la restringes a este dominio, existe r mayor tal que f restringida a este dominio, es una función acotada. Vamos a hacer un dibujo de lo que es ser localmente, que describa lo que es que una función sea localmente acotada. Tenemos aquí el punto x0. A lo mejor la función hace esto. A lo mejor aquí se tiene un comportamiento asintótico. A lo mejor después decrece también. Y a lo mejor esta tiende a menos infinito, por ejemplo. A lo mejor por acá también tiene un comportamiento de ese estilo. Un comportamiento asintótico. Pero ocurre que localmente, alrededor del punto x0, se comporta como una función acotada. ¿Por qué? Porque podemos encontrar una pequeña vecindad, encontré una r mayor que 0, aquí está la vecindad de radio r con centro en x0, tal que la función, en esa vecindad, si restringimos a la función, si el dominio lo restringimos a esta pequeña vecindad, que vamos a ponerla de color verde, ahí la función se comporta como una función acotada. Por ejemplo, que tenga este comportamiento. Así. En este pedazo, la función se comporta como una función acotada. Entonces, bueno, esa es la idea de ser localmente acotada alrededor del punto x0. La función que yo dibujé aquí no está acotada, es un hecho. Aquí tiene un comportamiento asintótico, acá también tiene un comportamiento asintótico. Aquí la dibujé de tal forma que parezca que cuando x tiene infinito, las imágenes se van a menos infinito. Bueno, es un hecho que no es una función acotada. Pero alrededor del punto x0 tiene el comportamiento de una función acotada. ¿Ok? Esa es la definición de ser localmente acotada.
vamos a demostrar que toda función que tiene límite debe ser localmente acotada alrededor del punto al que nos aproximemos. Va el teorema. Vamos a considerar una función f de un dominio D, subconjunto de R en R. X0, punto de acumulación de D. Vamos a supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Lo que dice el teorema es que f es localmente acotada alrededor del punto x0. Vamos a hacer la demostración. ¿Qué sabemos por hipótesis? Por hipótesis sabemos que la función f tiene límite cuando x tiende a x0. Por hipótesis, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Entonces, si tomamos epsilon igual a 1, ¿qué podemos decir? Podemos decir que existe delta mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia que hay de x a x0 es menor a delta epsilon, a delta, y mayor que 0, entonces la distancia que hay de f de x al valor L es menor que 1. Y luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿esto cómo se ve geométricamente? Se ve de la siguiente manera. Aquí está nuestro punto x0. Aquí está nuestra función. Aquí está el valor L. Y nosotros dimos epsilon igual, tomamos el valor epsilon igual a 1. Entonces, esa epsilon, ¿dónde la visualizamos? La visualizamos en el eje Y. Aquí está L más 1, L menos 1. Como la función tiene límite, entonces existe un número positivo delta. No le puse delta de epsilon porque aquí estamos tomando una epsilon muy particular, que es epsilon igual a 1. Entonces, bueno, simplemente le llamé delta. Tal que si estoy en el dominio y estoy en la vecindad del radio delta con centro en x0, entonces las imágenes distan de L menos que 1. Pero esta delta, ¿dónde se visualiza? En el dominio. Este dibujo que sugiere nos dice que cuando estamos en esta vecindad, las imágenes se meten dentro de este intervalo. Pero justamente esa es la idea de ser acotado. Las imágenes de este intervalo bajo la función f se quedan acotadas superiormente y se quedan acotadas inferiormente. ¿Ok? Formalmente, ¿eso cómo se hace? Ya ahorita dimos la epsilon. Sabemos que existe una delta, tal que pasa todo esto. Notemos que si x pertenece en D, intersección, la vecindad del radio delta, con centro en x0, menos el punto x0, entonces f de x pertenece a la vecindad de radio epsilon con centro en L. ¿Eso qué significa? Eso significa que el valor absoluto de f de x menos L, de radio 1, ¿verdad? El valor absoluto de f de x menos L es menor que 1. Pero entonces el valor absoluto de f de x, sumando un cero adecuado,
el valor absoluto de f de x es igual al valor absoluto de f de x menos L más L. Agrupamos de manera adecuada, de esta manera, y aplicamos la desigualdad del triángulo. Esto es menor o igual al valor absoluto de f de x menos L más el valor absoluto de L. Pero el valor absoluto de f de x menos L es menor que 1. Entonces, esto va a ser menor a 1 más el valor absoluto de L. ¿Esto qué implica? Esto implica que el valor absoluto de f de x es menor que 1 más el valor absoluto de L, siempre y cuando x pertenezca en D y la distancia de x a x0 sea menor a delta y mayor a 0. Pero esa es la definición de que la función está acotada en la vecindad de radio delta con centro en x0, intersección D. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo podemos simplificar. Es decir, f restringida a la vecindad de radio delta con centro en x0, intersección D, menos el unitario de x0, si a la función le restringes el dominio a este conjunto, entonces f restringida a este conjunto está acotada. ¿Cuál es la cota? La cota en este caso es 1 más el valor absoluto de L. Por lo tanto, f está localmente acotada alrededor del punto x0. Muy bien, ahí está. O sea, toda función que tenga límite debe estar localmente acotada alrededor del punto al que nos aproximamos. ¿Va? Ok. Vamos a pasar al teorema, a la parte operativa del límite. Teorema. Vamos a considerar dos funciones definidas en un dominio común de subconjunto de R en R. X0, punto de acumulación de D. Vamos a supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a m. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que existe el límite, bueno, vamos a ponerlo por incisos. 1. Existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x más g de x y es igual a L más m. 2. Existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x por g de x y es igual a L por m. 3. Existe el límite cuando x tiende a x0 de un escalar lambda por la función f de x y es igual a lambda por L. 4. Si g de x es distinto de 0 para todo x que pertenece en D y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a m, entonces el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre g de x va a existir y va a ser igual a 1 entre m. Aquí hay que pedir algo más, que este límite sea distinto de 0. Entonces la propiedad 4 dice que si g de x es distinto de 0 para cada punto del dominio y además el límite cuando x tiende a x0 de g de x
es igual a m y el límite es un valor distinto de 0, entonces la función 1 entre g de x tiene límite cuando x tiende a x0 y es igual a 1 entre m. 5 sería consecuencia de 4 y 2. Si g de x es distinto de 0 para todo x en d y m es distinto de 0, entonces existe límite cuando x tiende a x0. Ya sabemos quién es m. M es el límite de la función g, así que nada más le puse de esta forma. Existe límite cuando x tiende a x0 de f de x entre g de x y es igual a L entre m. Ok, bueno, vamos a hacer la demostración de este teorema. Nos dice básicamente la manera en que se opera con el límite. El límite de la suma de dos funciones es la suma de los límites. El límite del producto es el producto de los límites. El límite de un escalar por una función es el escalar por el límite. Y bajo ciertas condiciones se vale que el límite del cociente es el cociente de los límites. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la demostración con la definición de vecindades. Después vamos a hacer la demostración con la definición de sucesiones. La definición de límite a través de sucesiones. La más complicada es la de a través de vecindades. Es la demostración más elaborada. La otra, la que es a través de sucesiones, va a ser mucho más sencilla, suponiendo la parte operativa de las sucesiones convergentes. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con las demostraciones. Demostración. ¿Qué vamos a suponer? Pues que tenemos dos funciones, ¿no? Supongamos que f y g son dos funciones de un dominio de subconjunto de R en R. Vamos a suponer que x0 es punto de acumulación. Vamos a suponer que x0 es punto de acumulación de D y que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. El límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a m. Y 1. ¿Qué dice 1? ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x más g de x es igual a L más m. Como les dije, vamos a hacer las pruebas usando la definición de límite a través de vecindades. ¿Cómo empezamos la demostración? Empezamos dando una epsilon mayor que 0. Esa epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe una delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x pertenece en D, es un punto del dominio, y la distancia de x a x0 es mayor que 0 y menor que delta epsilon, entonces la distancia que hay de f de x más g de x a lo que proponemos como límite, que en este caso es L más m, esta distancia debe de ser menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que la función f tiene límite L cuando x tiende a x0. Y sabemos que la función g tiene límite m cuando x tiende a x0. Entonces vamos a usar esas dos hipótesis. Como el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, entonces ¿qué podemos decir? Podemos decir que existe una delta 1 epsilon mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es menor a delta 1 epsilon, entonces la distancia que hay de f de x a L es menor que ¿qué va a ser? Vamos a pedir que sea menor que epsilon entre 2.
Acuérdense que la definición del límite dice que para cualquier número positivo, al cual se le suele llamar epsilon, pero es cualquier número positivo, existe otro número positivo, al cual se le suele llamar delta de epsilon, tal que, etcétera. Ya sabemos qué es lo que dice, ¿no? Pero lo importante es que epsilon es cualquier número positivo. Como epsilon es mayor que 0, así lo tomamos. ¿Qué pasa con epsilon medios? Pues epsilon medios también es un número mayor que 0. Y como sabemos que la función f tiene límite L, si yo doy el número positivo epsilon medios, debe de existir un delta 1 tal que si x está en D y la distancia de x a x0 es mayor que 0 y menor a delta 1 epsilon, esta distancia se debe hacer menor que epsilon medios. Ahora, eso es por consecuencia de que la función f tiene límite. ¿Qué pasa con la función g? Como el límite, cuando x tiende a x0 de g de x es igual a m, entonces existe delta 2 epsilon mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es menor a delta 2 epsilon y mayor que 0, entonces la distancia que hay de g de x a m es menor a epsilon entre 2. ¿Cómo podemos garantizar que estas dos cosas suceden al mismo tiempo? Sabemos que si x está en el dominio, vamos a subrayarlo, si x está en el dominio y su distancia a x0 es menor a delta 1 epsilon y mayor que 0, entonces sucede esto. Y además, si x está en el dominio y la distancia de x a x0 es menor que delta 2 epsilon y mayor que 0, entonces pasa esto. Pero ¿cómo podemos garantizar que estas dos cosas se cumplen al mismo tiempo? Vamos a tomar la mínima delta. Vamos a tomar el mínimo entre delta 1 y delta 2. Si tomamos delta epsilon igual al mínimo entre delta 1 epsilon y delta 2 epsilon, entonces tenemos lo siguiente. Tómate un punto en el dominio, tal que la distancia de x a x0 es menor a delta epsilon. Entonces, como tomamos el mínimo, delta de epsilon debe ser menor o igual a delta 1 epsilon y a su vez tiene que ser menor o igual a delta 2 epsilon. Pero lo importante es que como la distancia de x a x0 es menor a simultáneamente a delta 1 epsilon y a delta 2 epsilon, podemos decir que el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon medios y el valor absoluto de g de x menos m es menor que epsilon medios. Y entonces, ¿qué pasa con el valor absoluto de f de x más g de x menos L más m? Déjenme pasar a otra hoja. El valor absoluto de f de x más g de x menos L más m, lo que vamos a hacer aquí es agrupar de manera adecuada. Agrupamos a f con su límite, agrupamos a g con su límite y nos queda el valor absoluto de f de x menos L más g de x menos m. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la desigualdad del triángulo. Por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual al valor absoluto de f de x menos L más el valor absoluto de g de x menos m. Y yo afirmo que esto es menor que epsilon medios más epsilon medios. ¿Esto es consecuencia de qué? De que x en dónde se encuentra. Se encuentra en D y su distancia a x0 es menor a delta epsilon. Y sabíamos que si su distancia era menor a delta epsilon, entonces, veamos esta hoja, si la distancia de x a x0 era menor que delta epsilon, entonces estas dos cosas, estas dos desigualdades se deben de cumplir. Y eso fue lo que hicimos.
esto es menor que esto, el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon medios, y el valor absoluto de g de x menos m es menor también que epsilon medios. ¿Pero eso qué quiere decir? Que el valor absoluto de f de x más g de x menos L más m es menor a epsilon. Porque ahí empezamos, ¿no? Empezamos con el valor absoluto de f de x más g de x menos L más m, y vimos que es menor que epsilon. Siempre y cuando, ¿qué pase con x? Esto es válido si x pertenece en D y 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor que delta epsilon. Y acabamos, porque la epsilon la tomamos de manera arbitraria. Y delta epsilon fue un número que propusimos, que ¿quién fue? Fue el mínimo entre delta 1 epsilon y delta 2 epsilon. ¿Y qué característica tiene? Que si tomas un punto en el dominio cuya distancia x0 es menor que delta epsilon, entonces su imagen bajo f más g dista de L más m menos que epsilon. Epsilon fue arbitraria y por lo tanto podemos decir que el límite cuando x tiende a x0 de f de x más g de x es igual a L más m. Ya está. Ahí está la primera demostración. El límite de la suma es la suma de los límites. Vamos a hacer la del producto. 2. Ya no voy a repetir las hipótesis. Ya sabemos que f y g son dos funciones definidas en D, tales que sus límites son L y M respectivamente. Y lo que tenemos que demostrar, eso sí lo voy a escribir, lo que tenemos que demostrar es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x por g de x es igual a L por M, ¿no? Eso es lo que tenemos que probar. ¿Cómo le hacemos? Pues empezamos dando una epsilon mayor que 0 fija pero arbitraria. Fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia que hay de x a x0 es menor a delta epsilon y mayor que 0, entonces la distancia que hay de f de x por g de x a L por M es menor que epsilon. Empezamos dando una epsilon mayor que 0 fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar que existe una delta epsilon, un número positivo que vamos a proponer nosotros, tal que si x es elemento del dominio y la distancia de x a x0 es mayor que 0 y menor que delta epsilon, entonces la distancia de f de x por g de x a L por M debe de ser menor que epsilon. Ok. Vamos a empezar haciendo manipulaciones algebraicas a esta expresión. Notemos que el valor absoluto de f de x por g de x menos Lm, lo que vamos a hacer es sumar un 0 adecuado. ¿Cuál va a ser ese 0? Vamos a sumar el 0, L por g de x, menos L por g de x más L por g de x. Esto es un 0, estamos de acuerdo. Eso es igual a 0. Entonces no le he sumado realmente nada. Sigue siendo el mismo valor. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar factor común. Observa, por ejemplo, que f de x por g de x y L por g de x tienen como factor común a g de x. Y L por g de x y L por m, L por g de x y L por m tienen como factor común a L. Entonces factorizamos y esto nos termina quedando de la siguiente manera. Nos queda f de x menos L por g de x más
L por G de X menos M. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la desigualdad del triángulo. A este sumando y a este sumando. Aplicamos la desigualdad del triángulo y entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el valor absoluto de G de X, déjenme lo paso del lado derecho, da igual, el producto es conmutativo, por el valor absoluto de F de X menos L, más el valor absoluto de L por el valor absoluto de G de X menos M. Ok. Y ahora, aquí es donde vamos a ocupar el lema que probamos al principio del video. Que una función, si una función tiene límite, entonces debe de ser una función localmente acotada alrededor del punto al que nos aproximamos. En particular, bueno, en nuestro caso, la función g tiene límite cuando x tiende a x0. Por el lema, la función g debe estar localmente acotada alrededor del punto x0. ¿Ok? Entonces vamos a ocupar nuestras hipótesis. Como el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, no. Vamos a usar primero vamos a ver el de g. Déjenme lo escribo de nuevo. Como el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a m, entonces yo puedo encontrar una delta 1 que depende de la épsilon, tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es menor a delta 1 y mayor a 0, entonces el valor absoluto de g de x menos m debe de ser menor a. Vamos a tomar aquí un número positivo adecuado. El número positivo adecuado que vamos a tomar va a ser epsilon entre 2 veces el valor absoluto de L más 1. Como la función g tiene límite cuando x tiende a x0, debe existir un número positivo delta 1 epsilon, tal que si x es un elemento del dominio y la distancia de x a x0 es menor a delta 1 epsilon y mayor que 0, entonces la distancia que hay de g de x a m debe ser menor que este número positivo. Todo este número positivo jugaría el papel de la epsilon. ¿Ok? Pero en este caso no se llama epsilon. Se llama epsilon entre 2 veces el valor absoluto de L más 1. Y está bien, es un número positivo. Y además existe delta 2 mayor que 0, tal que la función g restringida a la vecindad de radio delta 2 con centro en x0, intersección de menos el unitario de x0, está acotada. O bueno, esto lo podemos escribir de otra forma. Esto es equivalente a decir que existe una m mayor que 0, tal que el valor absoluto de g de x es menor o igual a m para todo x que pertenece en D y su distancia a x0 es menor a delta 2. A lo mejor así es más fácil de entenderlo. Estamos diciendo que cuando tomas un punto en la vecindad de radio delta 2 con centro en x0 y el punto es elemento del dominio, entonces el valor absoluto del dominio de la función g, entonces el valor absoluto de g de x debe de ser menor o igual a una constante m. Eso es equivalente a decir que la función en este nuevo dominio está acotada. ¿Ok? Pero lo podemos ver también de esta forma. Entonces, de la existencia de este límite, ¿qué concluimos? Que existe una delta 1 que tiene esta característica, ¿no? Tal que si x está en D y la distancia de x a x es menor a delta 1 epsilon, entonces la distancia de g de x a m es menor a epsilon entre 2 veces el valor absoluto de L más 1. Y existe una delta 2, esto consecuencia del lema. Existe una delta 2 mayor que 0,
tal que G restringida, restringes el dominio, a la vecindad de radio delta 2 con centro en x0, intersección de menos el unitario de x0, es una función acotada. Pero dicho de otra forma, a lo mejor una manera más sencilla, existe una constante m mayor que 0, tal que el valor absoluto de g de x es menor o igual que m para todo x en d, cuya distancia x0 sea menor que delta 2. Estas dos cosas, esta delta 1 y delta 2, se obtuvieron de la existencia de este límite. Ahora, ¿qué pasa con la función f? Como el límite, cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, entonces existe un delta 3 epsilon mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es mayor que 0 y menor a delta 3, entonces el valor absoluto de f de x menos L lo podemos hacer menor que epsilon entre 2 veces m. ¿Donde quién es esta m? Esta m es la m que obtuvimos de este razonamiento. Sabemos que existe una m mayor que 0, tal que el valor absoluto de g de x es menor o igual que m para todo punto del dominio que se encuentre en la vecindad agujerada. Esto consecuencia del lema que demostramos al principio del video. Ahora pregunta, ¿cómo podemos garantizar que estas tres cosas suceden al mismo tiempo? Sabemos que si la distancia de x a x0 es menor que delta 1, entonces sucede esto. Si x pertenece en D y la distancia de x a x es menor a delta 2, entonces el valor absoluto de g de x es menor o igual que m. Y si x está en el dominio y la distancia de x a x0 es menor que delta 3 y mayor que 0, entonces sucede esto. Pero ¿cómo podemos garantizar que esas tres cosas suceden simultáneamente? Vamos a tomar la mínima delta, sea delta epsilon igual a el mínimo entre delta 1 epsilon, delta 2 y delta 3 epsilon. Y entonces observemos que si tomamos un punto en D tal que la distancia de x a x0 sea menor a delta epsilon, entonces, ¿qué pasa con el valor absoluto de f de x por g de x menos L por m? Pues ya vimos que el valor absoluto de f de x por g de x menos L por m, recuerden este argumento que hicimos aquí, es menor o igual que ¿quién? El valor absoluto de f de x por g de x menos L por m es menor o igual a esto. Ajá. Entonces ya no vamos a escribir de nuevo todo el razonamiento. Simplemente vamos a decir el valor absoluto de f de x por g de x es menor o igual a el valor absoluto de g de x por el valor absoluto de f de x menos L más el valor absoluto de L por el valor absoluto de g de x menos m. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que x dista de x0 menos que delta epsilon y que delta epsilon es el mínimo entre delta 1 epsilon, delta 2 y delta 3 epsilon. Entonces, el valor absoluto de g de x segurito es menor o igual a m. Es menor o igual a m. Aquí sí es un menor estricto. El valor absoluto de f de x menos L, habíamos dicho que le habíamos pedido que fuera menor a epsilon entre 2 veces m. Ok, ¿qué pasa con el otro sumando? El valor absoluto de L, déjalo así, es el valor absoluto de L simplemente, pero el valor absoluto de g de x menos m, ¿qué le pedimos? Le pedimos que fuera menor a epsilon entre 2 veces el valor absoluto de L más 1.
Y a lo mejor aquí a lo mejor hay algo que vale la pena comentar. Es por qué tomamos epsilon entre 2 veces el valor absoluto de L más 1 y no únicamente epsilon entre 2 veces el valor absoluto de L. Lo que pasa es que no sabemos si el valor absoluto, si el límite L, si L es distinto de 0. Porque ¿qué pasaría si L es igual a 0? Y no agregamos este 1. Nos quedaría epsilon entre 2 veces el valor absoluto de L. Pero si L es 0, entonces nos queda epsilon entre 0. Y tenemos una indeterminación. Entonces, para evitar ese problema, lo que uno hace es sumar una unidad. Y nos queda esto. Aquí tenemos un menor estricto. Y todo esto fue válido porque 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor que delta epsilon. Y recordar quién es delta epsilon, ¿no? Delta epsilon es el mínimo entre delta 1, epsilon, delta 2 y delta 3, epsilon. Pues cancelamos lo que se pueda cancelar. Esta m con esta m se cancelan. Este valor absoluto de L con el valor absoluto de L más 1 no se puede cancelar, pero es un hecho que eso va a ser menor que epsilon sobre 2. Eso es porque el valor absoluto de L entre el valor absoluto de L más 1 es menor o igual que 1. De hecho es menor que 1. Entonces es menor que 1 multiplicado por epsilon medios, pues va a ser menor que epsilon medios. Más epsilon medios. Acá obtengo un epsilon medios. Y en el otro sumando obtengo un epsilon medios. Entonces todo está acotado por epsilon. ¿A quién acotamos por epsilon? Al valor absoluto de f de x por g de x menos L por m. Y entonces el valor absoluto de f de x por g de x menos L por m es menor a epsilon siempre y cuando x pertenece en D y la distancia de x a x0 es menor a delta epsilon y mayor que 0. Pero ¿cómo tomamos a la epsilon? La epsilon se tomó de manera arbitraria. Fue un número mayor que 0 fijo por arbitrario. ¿Y qué hicimos? Encontramos una delta, un número positivo, tal que si tomo un punto en el dominio cuya distancia x0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces su imagen, bajo la función f por g, dista de L por m menos que epsilon. La conclusión es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x por g de x es igual a L por m. Ya está. El segundo inciso queda probado. El inciso 3. El inciso 3 va a quedar como ejercicio. De hecho vamos a hacerlo. Es consecuencia del inciso 2. No, queda como ejercicio. El inciso 3 que nos habla de un escalar y que se lo multiplicamos a la función y que entonces el límite es el escalar por el límite de la función. Esa es consecuencia del que acabamos de probar, el inciso 2, ¿ok? Entonces, bueno, ese no lo vamos a hacer. Vamos a pasar al inciso 4. ¿Y aquí qué hipótesis tenemos? Pues vamos a supongamos que g de x es distinto de 0 para todo x que pertenece en D. Y vamos a suponer que su límite, el límite de la función g, es distinto de 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el límite, cuando x tiende a x0, de 1 entre g de x es igual a 1 entre m. Observa que 1 entre m tiene sentido, porque estamos pidiendo que m sea distinto de 0.
Si fuera m igual a 0, entonces tendríamos una indeterminación. ¿Ok? Bueno, ¿cómo empezamos la demostración? Como le hemos hecho en todas estas pruebas. Empezamos dando una epsilon mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe un número positivo, delta epsilon, tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es menor que delta epsilon y mayor que 0, es menor que delta epsilon y mayor que 0, entonces la distancia que hay de 1 entre g de x a 1 entre m es menor que epsilon. Vamos a empezar haciendo vamos a empezar haciendo la resta de estas fracciones. Y bueno, notemos que el valor absoluto de 1 entre g de x menos 1 entre m es igual a el valor absoluto de m menos g de x, esto va en el numerador, entre el valor absoluto de g de x por m. Por propiedades del valor absoluto, observa que esto tiene sentido, ya que estamos pidiendo que la g de x sea distinta de 0 para todo x que pertenece en D. Entonces, el denominador es un hecho que es distinto de 0. Aparte la m es distinta de 0, ¿no? Y el valor absoluto del cociente es el cociente de los valores absolutos, y entonces aquí nos queda m menos g de x entre el valor absoluto de g de x por el valor absoluto de m. Y estamos en una situación parecida a lo que hicimos en el video pasado, cuando probamos que el límite cuando x tiende a x0 de la 1 entre x es 1 entre x0. Teníamos un cociente de este estilo y dijimos, pues esto es constante. Basta con que a 1 entre, en ese caso, en el caso de 1 entre x, aquí nos quedaba 1 entre el valor absoluto de x. Decíamos que 1 entre el valor absoluto de x, si lo acotábamos por una constante, entonces ya íbamos a poder acotar esto por epsilon, con una delta adecuada. Entonces, bueno, la idea es la misma. Vamos a acotar superiormente a 1 entre el valor absoluto de g de x con una constante adecuada, y que esa desigualdad se valga en una pequeña vecindad, una vecindad que nosotros vamos a proponer. Vamos a proponer el radio de la vecindad. Si tomamos delta 1 igual a el valor absoluto de m entre 2 y tomamos x en D tal que la distancia de x a x0 sea menor, aquí, perdón, no, aquí más bien, déjenme quitar esto. Vamos a usar que la función g tiene límite. Como el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a m, entonces existe un delta 1 mayor que 0, tal que si x pertenece en D y 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor a delta 1, entonces el valor absoluto de g de x menos m es menor que, ¿y qué epsilon vamos a tomar? ¿Qué número positivo vamos a tomar adecuado? Vamos a tomar el número positivo valor absoluto de m sobre 2. M es distinto de 0, por lo cual el valor absoluto de m es mayor que 0. Y como valor absoluto de m es mayor que 0, entonces valor absoluto de m sobre 2 es un número mayor que 0. Por otra parte, el valor absoluto de g de x menos el valor absoluto de m es menor o igual al valor absoluto de g de x menos m. Y el valor absoluto de g de x menos m es menor a el valor absoluto de m sobre 2.
tenemos estas dos desigualdades. Vamos a quedarnos con el principio y el final. Vamos a escribirlo en otra hoja. ¿Qué nos queda entonces? Que el valor absoluto de g de x menos el valor absoluto de m es menor que el valor absoluto de m sobre 2. Desenrollamos este valor absoluto y tenemos que menos valor absoluto de m entre 2 es menor a el valor absoluto de g de x menos el valor absoluto de m, y esto a su vez es menor al valor absoluto de m sobre 2. Vamos a sumar valor absoluto de m en ambos lados de la desigualdad. ¿Y qué nos va a quedar? Si sumamos valor absoluto de m en este lado, nos va a quedar valor absoluto de m sobre 2. Aquí, ¿qué nos va a quedar? Bueno, se nos va a cancelar con este menos valor absoluto de m, y nos queda nada más valor absoluto de g de x, y de este lado nos va a quedar 3 medios del valor absoluto de m. Observa que el valor absoluto de m entre 2 es mayor que 0. Y nada más fíjate en esta desigualdad. De aquí, tomando inversos multiplicativos, lo cual podemos hacerlo porque estos dos números son distintos de 0 y además son mayores que 0, ¿qué va a pasar? Pues que se va a invertir la desigualdad. Nos queda eso. Pero esto es válido. Vamos a subrayarlo. Pues es la parte importante. Es a lo que queríamos llegar. Acotar, ¿qué es lo que hicimos? Terminamos acotando a 1 entre el valor absoluto de g de x por una constante. Pero esta acotación es válida si x pertenece en D y la distancia de x en x0 es menor que delta 1. ¿Quién es delta 1? Es la delta 1 que sabemos que existe porque la función g tiene límite. O sea, exactamente quién es delta 1 no sabemos, pero sabemos que existe una delta 1 con estas características porque la función g tiene límite cuando x tiende a x0. ¿Ok? Bueno. Entonces, si x se queda en esta pequeña vecindad y está en el dominio, 1 entre el valor absoluto de g de x es menor a 2 entre m. Va. Y entonces, si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es menor a delta 1, entonces, regresando a la primera identidad, a la igualdad, 1 entre g de x menos 1 entre m. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a el valor absoluto de m menos g de x entre el valor absoluto de g de x por el valor absoluto de m. Pero como estamos suponiendo que x está en D y que la distancia de x a x0 es menor a delta 1 y mayor que 0, ¿qué podemos decir de 1 entre el valor absoluto de g de x? Pues que eso va a ser menor a 2 entre el valor absoluto de m por el valor absoluto de m menos g de x entre el valor absoluto de m. Este acotó este. Aquí hay como un 1, ¿no? Es 1 entre el valor absoluto de g de x. ¿Y qué más? Pues podemos juntar a las constantes. Las multiplicamos, nos va a quedar 2 entre el valor absoluto de m al cuadrado por el valor absoluto de... El valor absoluto de m menos g de x es lo mismo que el valor absoluto de g de x menos m. Entonces podemos poner el valor absoluto de g de x menos m. ¿Y nosotros qué queremos? Nosotros queremos que el valor absoluto de 1 entre g de x menos 1 entre m sea menor que epsilon con una delta adecuada. Pero si esto lo queremos hacer menor que epsilon, basta hacer esto menor que epsilon, ya que esta expresión acota superiormente a esta. Entonces, ¿esto será menor que epsilon? Sí.
O sea, esto va a pasar bueno, siempre y cuando delta 2 sea igual a ¿qué? Tomemos una delta 2. Aquí hay Aquí... No, aquí hay que hacer algo más. Olvídense de esto. Estamos en esta parte. Vamos a usar que la función g de x tiene límite. Como el límite, cuando x tiende a x0 de g de x es igual a m, vamos a ocupar nuevamente que la función g de x tiene límite, m. Como tiene límite, entonces existe una delta 2 mayor que 0, tal que si x pertenece en D y 0 menor al valor absoluto de x menos x0 menor a delta 2, entonces, ¿qué pasa con el valor absoluto de g de x menos m? Pues lo puedo hacer menor que cierto número positivo que di de antemano. ¿Qué número positivo voy a dar? Que sea menor que... ¿Qué nos convendría? Para eliminar esto, como que nos convendría tomar algo así como epsilon por valor absoluto de m al cuadrado sobre 2. Eso yo lo puedo garantizar. Este es un número positivo, es un hecho. Yo sé que la función g tiene límite. Y como tiene límite, existe un delta 2 mayor que 0, tal que si x es un punto del dominio, cuya distancia x0 es menor a delta 2, entonces la distancia de g de x a m es menor que este número. Ahora sí, ¿cómo podemos garantizar que esta desigualdad se cumple y que también esta desigualdad es válida? ¿Cómo podemos garantizar que esas dos cosas se cumplen de manera simultánea? ¿Qué hacemos? Pues vamos a tomar la mínima delta. ¿Cuántas deltas tenemos? Solo hay dos. La delta 1, que nos garantizó que esta desigualdad se cumple, y la delta 2, que nos garantiza que esta desigualdad se cumple siempre y cuando caiga en las vecindades correspondientes. ¿Ok? Entonces vamos a tomar, si tomamos delta de epsilon igual al mínimo de delta 1 epsilon, delta 2 epsilon, entonces si x pertenece en D y 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor a delta epsilon, que acuérdense que es el mínimo entre delta 1 epsilon y delta 2 epsilon, entonces ¿qué pasa? Entonces el valor absoluto de 1 entre g de x menos 1 entre m, ya habíamos dicho que es igual a 1 entre el valor absoluto de g de x por el valor absoluto de m menos g de x entre el valor absoluto de m. Y como delta epsilon es menor o igual a delta 1, entonces podemos decir que 1 entre el valor absoluto de g de x es menor a 2 entre el valor absoluto de m por el valor absoluto de m menos g de x entre el valor absoluto de m. Multiplicamos las constantes y nos termina quedando 2 entre el valor absoluto de m al cuadrado por el valor absoluto de m menos g de x. Y otra vez, delta epsilon es menor o igual a delta 2 epsilon. ¿Y qué virtud tenía la delta 2 epsilon? La virtud de la delta 2 epsilon es que tomamos un punto en la vecindad de radio delta 2 epsilon con centro en x0 y x es un punto del dominio, entonces la distancia de g de x a m la acotabas por este número. Y hacemos eso, acotamos. Y nos va a quedar 2 veces 2 entre el valor absoluto de m al cuadrado por epsilon entre 2 por el valor absoluto de m al cuadrado. Pero notamos que aquí está este número y su inverso multiplicativo. ¿Qué termina sobreviviendo? Sobrevive únicamente epsilon. Y entonces
el valor absoluto de 1 entre g de x menos 1 entre m es menor que epsilon si x pertenece en D y 0 menor al valor absoluto de x menos x0 menor a delta epsilon. Donde ¿cuál fue la delta epsilon que propusimos? Esta. El mínimo entre delta 1 epsilon y delta 2 epsilon. ¿Cómo fue la epsilon? ¿Cómo tomamos la epsilon? Tomamos la epsilon de manera arbitraria. Fue fija pero arbitraria. Un número mayor que 0, fijo pero arbitrario. ¿Y qué demostramos? Que existe un número positivo, que en este caso, en nuestro caso es este. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad que si tomas un punto en D, cuya distancia x0 es menor que delta epsilon, entonces la imagen de la función 1 entre g, bajo la función 1 entre g, dista de 1 entre m menos que epsilon. La conclusión es que el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre g de x es igual a 1 entre m. Y esto es siempre y cuando, ¿qué hipótesis teníamos? Que g de x es distinto de 0 para todo x en D y el límite m, bueno, el valor m es distinto de 0. O sea, este resultado es válido bajo estas condiciones. G de x distinto de 0 para todo x en D y la m distinta de 0. Ok. Entonces con eso ya probamos la propiedad 4. Si es la 4, sí, ¿verdad? La 4. Y la 5. La 5 nos va a caber aquí. Es una consecuencia de 2 y 4. Justo la que acabamos de probar. Y la propiedad 2 que nos hablaba del producto. ¿Ok? Entonces, si g de x es distinto de 0 para todo x en D y el límite de la g es distinto de 0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x entre g de x, esto lo puedes ver como el límite cuando x tiende a x0 de f de x por 1 entre g de x. Pero ¿qué sabemos? Por lo que acabamos de probar, sabemos que la g de x se encuentra en las hipótesis con las cuales podemos garantizar que 1 entre g de x tiene límite. Y por hipótesis también sabemos que la f de x tiene límite. Y sabemos que el producto de los el límite de un producto es el producto de los límites. Eso consecuencia de 2. Y por consecuencia de 4, sabemos que 1 entre g de x tiene el límite 1 entre m. Entonces, por el producto y por lo que acabamos de probar, esto es igual a L por M. Y se acabó. Y con eso concluimos las pruebas que hablan de la parte operativa del límite. El límite tiene un buen comportamiento con respecto a las operaciones de funciones. El límite de la suma es la suma de los límites. El límite del producto es el producto de los límites. El límite del cociente es el cociente de los límites bajo ciertas condiciones, ¿no? El límite de una función multiplicada por un escalar es el escalar por el límite. ¿Ok? Bueno, estas pruebas se hicieron usando la definición del límite a través de vecindades. Vamos a hacer las pruebas, pero ahora con la definición del límite a través de sucesiones. Pero esas pruebas van a ser inmediatas. De hecho voy a hacer 1, 2 y 3 y ustedes hacen como ejercicio 4 y 5. Demostración de 1, 2, 3. ¿Ok? Y voy a hacerlas al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer si queremos demostrar que el límite existe con la definición del límite a través de sucesiones? Tenemos que empezar tomando una sucesión formada por elementos del dominio. Sea xk, k igual a 1 hasta infinito,
una sucesión formada por elementos de D, tales que xk es distinto de x0 para cada k en los naturales, y además mi sucesión tiene la propiedad de converger al valor x0. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el límite cuando k tiende a infinito de f de xk más g de xk es igual a L más M, que el límite cuando k tiende a infinito de f de xk por g de xk es igual a L por M, y que el límite cuando k tiende a infinito de lambda por f de xk es igual a lambda por L. Pero eso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque por hipótesis sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a M. Entonces, como este límite existe y estamos trabajando con este límite existe, y estamos trabajando con la definición del límite a través de sucesiones, y aquí tenemos una sucesión formada por elementos de D distintos de x0 que converge al punto x0, ¿qué podemos garantizar? Podemos garantizar que el límite cuando k tiende a infinito de f de xk es igual a L, y que el límite cuando k tiende a infinito de g de xk es igual a M. Y por las propiedades de la suma, el producto y el cociente, bueno, en este caso el cociente no, el suma y producto de sucesiones convergentes, en esta parte de la prueba estamos dando por hecho que la suma de sucesiones convergentes es convergente. El producto de sucesiones convergentes es convergente. Si le multiplicas una sucesión convergente un escalar, obtienes una sucesión convergente y que converge a la suma de los límites, al producto de los límites, al escalar por el límite. Entonces, esta converge, y por las propiedades de suma y producto de sucesiones convergentes, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el límite cuando k tiende a infinito de f de xk más g de xk efectivamente es igual a L más M. El límite cuando k tiende a infinito de f de xk por g de xk es efectivamente L por M, y que el límite cuando k tiende a infinito de lambda por f de xk es igual a lambda por L. Y ahí está. ¿En qué se basó la prueba? En que ya dimos por hecho la parte operativa de las sucesiones convergentes. Ya dimos por hecho que suma de sucesiones convergentes, producto de sucesiones convergentes, el cociente de sucesiones convergentes arroja sucesiones convergentes, que convergen a la suma, al producto y al cociente de los límites. De eso nos agarramos y con eso probamos lo que queríamos, que era ver que estos límites existían, ¿no? Y valían lo que tenían que valer. En este caso, este L más M, este L por M y este es lambda por L. Y pues ahí está. La sucesión que nos tomamos fue arbitraria, ¿no? Fue una sucesión formada por elementos de D, donde los términos son distintos de x0 y la sucesión converge al punto x0. Y con esas hipótesis probamos que el límite de f de xk más g de xk es L más M, el límite de f de xk por g de xk es L por M,
Y si lambda es un escalar, el límite de lambda por f de xk es lambda por L. Listo. Con eso queda aprobado. Y bueno, 4 y 5 se quedan como ejercicio. Ustedes háganlos. No son complicados. Con esto queda aprobado toda la parte operativa del límite. El límite de funciones. Bueno, hasta aquí le dejamos. Para el siguiente video voy a hacer ejemplos. Voy a ver la negación del límite. ¿Qué significa que una función no tenga límite? ¿Qué significa que una función su límite no sea un valor L? ¿Ok? Bueno, hasta aquí le dejamos.